Bienvenidos todos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo va Elo? Todo bien, todo correcto. ¿Emma? Espectacular. A Emma ya lo conocen, nuestro filósofo, nuestro amigo filósofo. Aparte tiene barba como filósofo, todo. Y se queda pelado como los filósofos. Se queda pelado. Una equipa te vendría bien ahí para eso. Sí, sí, sí. Ok, bueno, estamos en este segundo episodio donde tratamos de explorar la filosofía judía. En el primer episodio hablamos sobre Filón de Alejandría, Sadia Gaón, Maimónides, y terminamos con Spinoza, como ese quiebre entre la filosofía judía tradicional, que tomaba la filosofía y trataba de explicar el judaísmo, y como nos explicaba nuestro querido profesor Emma, ahora la filosofía judía empieza a tomar un tinte diferente, que es desde lo judío hacia el afuera, y no tanto desde el afuera hacia el adentro. Y el gran cisma es Spinoza. Sí, exactamente. ¿Cómo sigue la filosofía judía? Vamos para adelante. La filosofía judía sigue, y ahora sí, acompañada fuertemente con los tiempos históricos y lo que está pasando. Y lo que está pasando en Europa es la emancipación. Ok. Yo, para resumirlo y decirlo rápidamente... ¿Qué siglos estamos? ¿Qué Vamos. es la emancipación? O sea, siglo XVIII. Claro, los filósofos no le preguntes de años, ¿no? No, además siempre tengo que anotarme, porque si no, Claro. no tengo anotado. Siglo XVIII, siglo XIX. O sea, un poquito antes, finales del 1700 y algo, o en el 1700, ¿sí? Siglo XVIII principalmente. ¿Qué pasa? Es la salida del shtetl, lo digo así siempre. Es el judío saliendo del shtetl, que es el shtetl, el pueblito judío. Polaco, también en algunos lugares de Alemania, donde el judío vivía ensimismado, o sea, vivía entre judíos y dialogaba ahí. Siempre había alguien que mantenía la comunidad o que mantenía la posibilidad de que el judío estudie judaísmo, ¿sí? Además estaba pasando por grandes crisis europeas, lo cual atenta contra esa vida y contra esa gente que tenía el dinero para ayudar al resto de la comunidad, lo cual empieza a traer el elemento que no es que es desconocido, pero era raro, que es el tema de la ignorancia, porque de repente si se acaba la plata, se acaba la posibilidad de educar, y ya no todos los pueblitos de Europa podían tener un rabino, ¿sí? Pero al mismo tiempo Europa está en una etapa donde están construyendo los estados nacionales y se está transformando desde antes del siglo XVII el mundo feudal, ¿sí?, al mundo moderno. Y esos cambios también los llevan al judío a cambiar. O le exigen cambiar al judío, y si te exigen cambiar, también te exigen pensar de otra manera. Okay. ¿Sí? No solo cambiar estéticamente, Sí. urbanísticamente, sino de acá. Exactamente, porque ahora somos todos iguales ante la ley, porque ahora pertenecemos a un Estado, porque ahora a una sociedad nacional. Y la pregunta es, ¿y ustedes Claro. qué van a hacer? Los judíos, ¿cómo van a...? O sea, o ¿qué hacemos con ustedes? Okay. ¿Sí? Entonces, esa salida... Y los emperadores europeos ilustrados se preguntaban, ¿qué hacemos con estos judíos? Sí, Si son ciudadanos, no son ciudadanos. pero además en ya la propia Europa está el cisma, ¿sí? Antes, por lo cual ya ni siquiera Europa es la misma. El cisma de la iglesia. El contá un cisma de la poco. Ok. iglesia, perdón, el cisma de la iglesia, o sea, ya se rompió el catolicismo, surgió el protestantismo, se construyeron los estados, pero sobre todo, y no nos olvidemos, el mundo moderno surge paralelamente con algo que lo sostiene, que es una nueva forma de entender la economía, o por lo menos entender el mundo desde las relaciones económicas, que es el capitalismo, ¿sí? Claro. Que está surgiendo también, la revolución industrial, etcétera. Estamos en un momento de auge, de cambio en todo, y los judíos estamos sometidos de alguna forma a repensar o repensarnos. Exactamente, y no es solamente, de un momento a otro, es un desarrollo, ¿sí? Es un Ok. progreso histórico. Por lo cual, en ese contexto, ¿sí?, los judíos de estas comunidades empiezan a salirse, empiezan a tener acceso a otras cosas que no tenían acceso, como la universidad. Pero ¿por qué empiezan? Explica eso. ¿Por qué empiezan a tener acceso a las universidades? ¿Cómo hacen? No, exactamente porque ahora pasan a ser ciudadanos nacionales. Ah, pues se lo otorgan como... Exacto. Bueno, en algunos países se le otorga, en otros no. No en todos, ¿sí? En Y algunos sí. se dan ciertas restricciones, no eran iguales en todos. Exactamente, digamos. y no fue al mismo tiempo en todos. O sea, Sí, la sí, sí. emancipación no es igual en Alemania Que en Prusia o en que Francia. en Inglaterra, que en Francia. El primer país en otorgar absolutamente la independencia judía es 1806, Francia, cuando Napoleón era considerado por muchos judíos el Mesías. Sí. Era el porque aparte él se presentaba, yo los quiero liberar, Sí, sí, sí. yo los quiero hacer ciudadanos, y muchos judíos decían, dale, queremos ser ciudadanos, y muchos decían, no, porque si somos ciudadanos, que es el gran tema de la modernidad, es la asimilación. Bueno, yo te voy a decir algo. Los rebes de Chabad
no querían que Napoleón gane. Porque tenía miedo eso, justamente, que la liberación. Él quería liberar a todos. Es un gran riesgo la liberación. Claro. Sí, luchemos por los derechos, por la igualdad de todos, bárbaro, pará. Pero si la igualdad de todos es, no solo tengo que estudiar, no puedo solo puedo estudiar en la yeshiva. También puedo ir a hacer una carrera en física o en filosofía y romper el gueto. Solo agrego un paréntesis chiquitito. Bueno, esa misma idea, pero puesta hacia lo absoluto, la historia judía es la historia de la negación del Mesías. ¿Sí? A ver, no. ¿Cómo es? No lo entendí, profe. Queremos negar el Mesías porque si el Mesías llega, dejamos de ser judíos. Exacto. Muy fuerte. Sí, yo te Siempre lo aplazamos porque una vez por eso la historia del judaísmo es la historia de negación del Mesías, porque perdemos lo propio. Exactamente. En ningún lado dice que el tiempo mesiánico es un tiempo judío. Todo lo contrario, dice que es un tiempo de igualdad entre los pueblos. Y aparte se dice que el Corbanot, el Beit HaMikdash va a ser para todos, y que lo único que va a quedar es Purim, o digamos como que muchas alajot no van a quedar. ¿Es cierto? Pero eso lo hablamos acá, Uri, que cuando yo le decía a este chico que me parece ridículo que un judío va a salvar al mundo. Yo le decía, Bill Gates, combatiendo la malaria, la falta de agua, todo, tiene un rol más mesiánico de querer salvar al mundo que un judío que, haciendo que los judíos cumplan los preceptos, va a venir el Mesías. Me parece un disparate. Igual no hay una sola idea dentro de mesianismo, de qué es el mesianismo. Del Mesías. No, pero me entendés, ¿no? Sí, y del tiempo mesiánico a veces es un tiempo mesiánico, pero digo, como idea, como potencia, que es genial la idea mesiánica, porque además... Que es la universalidad. Está bien, pero me parece un disparate pensar que los judíos vamos a salvar el mundo cuando somos los más egoístas que hay. ¿Qué judío va a salvar el mundo? ¿Lo va a salvar Bill Gates? ¿Qué lo va a salvar? A ver quién, un rabino ortodoxo lo va a salvar. A ver, no sabemos. Pero sí, o sea, como potencia es un tiempo de igualdad, y es importante también para la filosofía judía, sobre todo del siglo XX, es un tiempo de igualdad, ¿sí? Entre todos los pueblos, pero igualdad es salirte de cualquier forma de identidad que sea excluyente del otro. Claro. La asimilación por excelencia. Volvamos un poco a la emancipación. Entonces, la emancipación, llamada en los círculos judíos la Ascalá. La Ascalá es iluminación, el iluminismo. El iluminismo judío. O sea, dentro de ese mundo que estaba cambiando en Europa, también empieza a cambiar el judaísmo y aparecen determinados autores que ya están dialogando como judíos en el mundo no judío. ¿Y quién es uno de los pilares? El principal de ahí, que es como el Maimónides del anterior programa, es Moses Mendelssohn. ¿Sí? Es más, como dice Mendelssohn, de Moisés a Moisés no hay otro como Moisés. ¿Eso lo dijo él sobre él mismo? Sí. Un genio. Ok. Tenía el ego bastante como estilo Elo. Igual que yo. En los podcasts, Yo también. Totalmente. Me encanta. Yo creí que otros lo habían dicho sobre él. Él lo dijo. Bien, está bueno. Bueno, pero perdón, no se había... ¿Y cuál es? Pero perdón, no se había dicho sobre Maimónides, que lo habían dicho primero sobre Maimónides. Él se lo apropió. Él lo dijo sobre sí mismo. Es como si sos Moshe, o sea... Claro. Si te llamás Moshe, a mi hijo se llama Moshe. No a Moshe. Bueno, ¿qué es lo que... El aporte. El gran libro de Mendelssohn es Jerusalén, se llama. ¿Sí? En donde ¿qué trata de hacer? Trata de explicar el judaísmo racionalmente. ¿Sí? Ahora... De vuelta, como quiso ser Maimónides hace 8 siglos. Sí, no. Ok. ¿Sí? Porque lo que cambia es el por qué y el cómo. ¿Qué es lo que quiero decir con lo que cambia el por qué y el cómo? Tenemos un problema. El problema es, tenemos un pueblo fragmentado dentro de nuestros estados, ¿sí? Que ahora... Hay diferentes, entre paréntesis, Mendelssohn era amigo de Lessing, uno de los grandes filósofos alemanes, y, digamos, una amistad, sobre todo epistolar, con Kant, o sea, con Immanuel Kant. O sea, imagínense la dimensión en la que está Mendelssohn. Sí. Y uno de los personajes más importantes de la filosofía y de la historia de la filosofía. Ahora, alemana, sí. ¿no? Y la historia de la filosofía también. En algún punto la filosofía alemana es la historia de la filosofía ya en la modernidad, pero... dos cosas que va a decir. Primero, una frase que se repite, un dictum que se repite en Mendelssohn para todos lados y no se termina de pensar, creo yo, es que Mendelssohn dijo que hay que vivir como judío hacia adentro y como alemán hacia afuera, y eso es como el leitmotiv de la Ascalá. Ser un alemán de fe mosaica. Exactamente, que ese es el problema, o sea, cómo vivir como judío en un Estado no judío, pero que ahora es Estado nacional, moderno y te exige cosas. No, me río porque, Uri, habías hablado la otra vez en Córdoba si soy judío argentino o argentino judío, y Mendelssohn habla de eso. Claro, y es uno de los primeros que plantea el coso y esta disociación, ¿no? Pero el problema es que no se lo lee completo y la frase no termina ahí. ¿Cómo termina la frase? Es algo así como:
Y que gane River. No, la frase es mucho más interesante. Dice, o sea, cumplan la religión de los padres en donde se instalen y vivan como la nacionalidad en la que vivan, donde están, punto y coma, lleven esas cargas como puedan. Ok. El judaísmo es eso. Es la última frase que no se lee. No es Lleven lo esa otro. carga. O sea, cómo transitar. O sea que él dice, no la abandonen. Digo. No la abandonen. O sea, llévenla, cárguenla. no, pero como es la puedan. cruz que tenemos que cargar. O sea, no es lleven esa carga, lleven ese problema como puedan. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo ser esa esquizofrenia que nos exige el mundo moderno? ok. ¿Cómo ser Ahora judío sí. en tu casa? Ok. O le dice, hay una posibilidad de amoldarse, digamos, no hay que ser, digamos. Él te dice no. O sea, yo te digo, ustedes, o sea, para ser modernos hay que ser judío en tu casa Sí. y ser Súper patriota alemán hacia afuera. de la nación alemana, francesa, la que Sí. sea, hacia afuera, que además el mundo moderno te exige una secularización, te exige que no seas, o sea, que la religión no es la que marque tu camino hacia afuera. Ok. Y Mendelssohn termina diciendo, lleven esas cargas como podáis. ¿Qué significa eso? Yo no termino de entender. Justamente, o sea, que no hay una respuesta, que es muy difícil. O sea, ok. ¿cómo ser? Y que cada uno lo hará de otra forma también. Exactamente. Ok. ¿Y cómo ser? ¿Cuál es la receta de practicar aquello que le da sentido y que me constituye lo que soy hacia adentro y afuera, dejarlo de costado y aparte, a ver, cuando abro quiero- la puerta y quiero salgo de mi traer casa? mi aporte rabínico a esta ruptura que hace Mendelssohn, que es Que muestra. que muestra o que hace, porque algunos decían él fue observante toda la vida, digamos, porque muchos lo dicen el padre del reformismo, la verdad. Él fue supuestamente observante, que Lessing lo invitaba a la casa y que ni siquiera tomaba un vaso de agua. Sí. Se dice por tema de kashrut, digamos, hay como muchos mitos Sí. de eso y demás, o que cuando estaba por empezar Shabbat se iba a su casa. Digamos, como que fue observante toda la vida. Yo, en realidad, para mí, yo siempre digo que fue observante toda su vida para que quede dentro del canon, que a él ya Sí. en un momento de su vida ya le importaba muy poco la Torah y las mitzvot, pero dijo, Sí. si me voy a hacer como ya aprendió la lección, Sí, sí. ¿sí? De Spinoza, y tengo que hacer como hacia afuera que cumplo, pero Sí. dentro tengo un pensamiento revolucionario. Que dicho sea de paso, yo creo que hay muchos rabinos supuestamente ortodoxos del día de hoy que sigue siendo lo mismo. Sí. Tienen pensamientos súper revolucionarios, fue antidogmáticos de lo tradicional, pero necesitan quedarse dentro de esa ortodoxia, ortopraxia para estar legitimado. Pero Mendelssohn es el primero que hace la disociación entre el pueblo y la religión. Sí. Porque ahora, hasta ese momento, los judíos eran una identidad religiosa, cultural, nacional, externa a los otros. Y siempre éramos... No podías ser judío en lo religioso, Sí. pero alemán en esto. Eras judíos en todos los sentidos. Y ahí voy a ese problema del Claro. que hablábamos recién. Pero es el problema que Mendelssohn lo muestra perfectamente y que y como digo siempre, eso que muestra termina en los hornos de Auschwitz. Ok. O sea, la imposibilidad de resolver eso para Europa termina en Auschwitz, ¿sí? ¿Para Europa o para los judíos? Para los dos. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el judío también, no hay otro, o sea, el judío quiere vivir ahí. O sea, una vez que la realidad cambia, cambia. No podés, digamos, seguir encerrado porque, o sea, podés... Bueno, hay algunos que decidieron seguir encerrados y ese es el surgimiento de la ortodoxia. Obviamente podés, pero bueno, siempre tenés que estar lidiando o empezás a lidiar con ese no querer dialogar con el otro, ¿sí? Mm. Ahora, el problema es este, y la transformación que muestra Mendelssohn es genial con la modernidad. Primero, lo que vos decías que es clave, el judaísmo pasa a ser algo que nunca lo fue, una religión, ¿sí? Una religión que pueda ser entendida como el resto de las religiones, una religión como todas las otras, ¿sí? No solo una religión racional, va a decir Mendelssohn, ¿sí? ¿Por qué una religión racional? Porque se puede explicar. La más racional de las... La más racional, pues se puede explicar, ¿sí? Que había, pero quiero que se noten los cambios con los del programa anterior, o sea, acá ya hay otra problemática porque el contexto cambia. Entonces, digo, sí, podemos vivir y podemos transformar y llevar la religión a nuestro foro interno, a nuestra vida individual y subjetiva, porque como es religión, yo la puedo practicar en mi casa y en mi comunidad y puedo ser, digamos, alemán, francés, el resto del tiempo. Ok, y pues es racional. ¿Y por qué es racional? Porque en realidad lo que revela, o sea, esa voz que se revela en forma de ley. Y si hay ley, o sea, hay mitzvot, puede ser racional y puede ser explicada racionalmente. Hasta ahí, ok, ¿sí? Igual ese ok transformó Sí. el judaísmo, ¿sí? Otra vez más. Y viene, como digo, José Alemán, ¿sí? Y te dice, pero te hago una pregunta. ¿Y si tu ley va en contra de nuestra ley nacional? ¿Qué hacemos?
Y ahí te dicen, no. Pero porque en realidad esa ley es una ética. Claro, La ley judía se convierte en una ética. claro. Ok. ¿Sí? Esa Y transformación... don filósofo, explíquenos un poquito más la diferencia entre No, ley y ética. y eso es interesante porque en realidad la ley judía no es positiva, Claro. no es punitiva. O sea, nosotros siempre doy el mismo ejemplo. Yo termino acá, ¿sí? Y me voy a comer un choripán a la costanera y no va a venir la policía rabínica a golpearme mi casa y a meterme preso. No, Claro. porque perdimos esa autonomía política. En un momento lo Claro. teníamos. Claro. Pero ahora estamos en el mundo... Ok, cambió, claro. Decimos, cambió. en un momento, Por eso. pero lo perdimos a la fuerza, pero quizás algunos querrían tenerla. Está bien, pero, Imagino, pero ¿no? el mundo se transformó. O sea, es más, Ok. el judaísmo y todo lo que venimos mostrando a través de la filosofía, que haya aparecido la filosofía judía, ya es un cambio en las transformaciones. Ahora, en ese sentido, lo que nosotros llamamos ley, que en verdad tiene que ver con este corpus, con estas mitzvot, está antes de que nosotros actuemos. O sea, yo no voy a comer un choripán a la costanera porque antes de ir a elegir el choripán digo, bueno, porque creo esto y esto y esto y considero. Entonces, esa idea de que la ley judía, lo revelado, es una ética, tiene que ver con que está dentro mío antes de que yo actúe. Que es más parecido a lo que Kant llama un imperativo categórico, que Claro. para explicarlo es Algo heterónomo. algo heterónomo y una ley que le incorporo y después eso fundamenta la manera en que yo actúo, que yo actúo y vengan a juzgarme por actuar. Claro. Excelente. Entonces, vamos a decir, a escala, emancipación, iluminismo judío, fines del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, el gran pensador Moisés Mendelssohn, que escribe Jerusalén, judaísmo racional, Sí. ser judío ser de fe mosaica, alemán de fe mosaica, y también es la primera traducción también al alemán de la Torá, ¿no? Él también tenía como todo un proceso de aculturización de los judíos, de decir, judíos, sigan siendo judíos, sigan estudiando la Torá, pero no solamente estudien la Torá en hebreo, aprendan alemán. Es lo que es increíble de Mendelssohn, que él escribe la Torá en alemán con un doble propósito, para que los judíos que estaban fuera de la tradición judía puedan leer la Torá, pero también para los propios judíos que estaban muy dentro de la tradición judía aprendan alemán Totalmente. a través de estudiar la Torá. Lo que hace es maravilloso. Entonces, de Moisés Mendelssohn siempre es el paradigma que algunos rompen del judaísmo tradicional que venía, algunos se encierran más, Sí. se levantan paredes del gueto Exacto. nuevas, autoimpuestas, no impuestas por afuera, que Pues- son los judíos ultraortodoxos que dicen, no quiero saber nada de esto porque esto me lleva a la asimilación y la pérdida de la identidad absoluta. Y después empieza también, muchos de lo que dicen el padre del reformismo, porque muchos agarran esta idea de cómo llevar esa carga, Sí. cómo llevar esa carga, y Esas dicen, cargas, o esas sea, las cargas, dos. y dicen, ¿sabes qué? Bueno, yo voy a ir a la sinagoga, pero la sinagoga la voy a ayornar un poco a los cánones estéticos. Sí, la vamos a musicalizar. La musicalización con el piano. ¿Sabes qué? Vestirme como judío tradicional, eso no me hace judío. A mí el judío es la ética, los valores, lo central. La barba larga no es central a los judíos. Recortemos la barba y eso empieza un proceso de ayornamiento, de reformismo. De ampliación del diálogo y transformación del, Ok. del judaísmo. Saltemos un poquito. Listo. Moshe Mendelssohn, tic, ya estamos. Después, ¿con quién seguimos ahora, un poquito? Una cosita Sí, más dale. para seguir, que esto, aunque no es netamente judío, explica, hay toda una discusión ahí entre Bruno Bauer y Karl Marx sobre la cuestión judía, que están pensando lo mismo, o sea, la emancipación. Y lo que dicen, para entender cuál es el problema de fondo, es que, y que en un Marx no marxista todavía, pues un Marx joven, Bruno Bauer, que es el director de la tesis de Marx y otro de los grandes pensadores, y es muy radical, dice, no podemos estar pensando en cómo emancipar a los judíos si el Estado realmente no está emancipado de sí mismo. O sea, estamos tratando de que los judíos sean parte de una nación cristiana como cristianos, ¿sí? O sea, realmente lo que se necesita es una emancipación total Sacar de la ese religión. primer O sea, cristianismo para después que los es judíos que se lo puedan que- sumar. Lo que necesita primero el Estado es que dejar de ser religioso, o sea, dejar de ser cristiano. Y después pensemos Claro. cómo nos vinculamos acá. Cómo abrazamos otras minorías o cómo Exacto. se suman. Sí, o sea, cómo somos todos de la misma... O sea, que eso de nacimiento al comunismo se entiende también por esta idea de todos somos iguales en ese sentido. Marx va a decir, no, bueno, todavía se puede hacer, ¿sí? Porque el Estado ya está laicizado, aunque esté digamos, esta estructura cristiana abajo, el judío puede emanciparse, ¿sí? O sea, en realidad va a decir, ya se emancipó a la judía, porque está pensando en aquellos que manejaban los capitales, porque además era lo único que podían manejar en ese momento, y el comercio, y lo que va a decir es,
igual todavía falta para hacer una emancipación total, ¿sí? Mientras tanto podemos vivir y encontrar el hombre genérico, dice, y es maravilloso esa idea. El hombre genérico, el hombre más allá de cualquier forma de exclusión, De particularidad. de particularidad. Pero digo, hay una forma de emancipación sin la pérdida de la identidad. Porque, digamos, yo voy a defender el mundo rabínico del que vengo, sí. del cual que puedo pensar libremente, leer Sí. filosofía y demás, pero yo quiero que los judíos, y lo digo, quiero que sigan siendo judíos, Sí. quiero que quiero que estudien Torah, y quiero que cumplan mitzvot, Sí. y quiero que vayan a ver un partido de River, y que vayan a escuchar música, y que lean filosofía, Sí. y que paseen por el mundo, y que tengan amigos no judíos, y que vayan a la universidad y todo, pero no quiero que perdan los judíos. Sí. ¿Y hay algún filósofo, alguien que trate de hacer un punto medio? Porque me parece que lo que va tendiendo esta emancipación total es la pérdida absoluta de la identidad particular, que también fue una de las grandes cuestiones, ¿no? Que si bien hubo muchos judíos o judíos de origen judío, europeos de origen judío, que fueron de los grandes pensadores anarquistas o comunistas y demás, y que muchos dicen, bueno, eso es claramente muy judío porque es pasar del mesianismo teológico al mesianismo político. Es decir, vos querés un mundo donde todos vivan O igual, como que decía- tengan las mismas como decía Buber, el oportunidades. socialismo profético. O Claro. Hermann Cohen, el socialismo mesiánico. Que a eso Es vamos. pasar a la práctica y decir, no, el Mesías no va a venir porque lo trae Dios, vamos a traerlo nosotros. Eso es muy judío. Exactamente. Pero la pregunta es, ¿hay algún punto medio entre no perdernos a nosotros como judíos y seguir yendo a Shabbat y comer kasher, Sí. pero también en una universidad no hay problema? ¿Algún filósofo lo representa eso? Totalmente, pero bueno, esa representación arranca desde ahí, desde Mendelssohn en Ok. adelante. Pero de- ¿quién es un representante y por filosófico ejem- y de por ese ejemplo, punto pero, medio? Pero desde ahí, o sea, desde acá en adelante, ya el filósofo judío no es rabino. ¿eh? Que eso Claro. es primero. Ya me sacó el trabajo. No, Está bien, sí, es verdad. Hasta este momento, Yosef Albo, ok. eran todos rabinos. Maimónides, correcto. Mendelssohn ya no es rabino. Bien. O sea, que sea observante. Estudió, ¿no? Está bien, pero no, o sea, Ok. no ejerce como rabino, que sea observante y todo eso. Interesante. No quiere decir que. Durante la Edad Media, filósofo y rabino era lo mismo. Sí. En la modernidad, los rabinos a la sinagoga, los filósofos a la universidad. En realidad, como decía, como siempre uno dice, o yo digo, no es que eran lo mismo, es que el que usaba la filosofía no se preguntaba si él era filósofo. O sea, Maimónides tomaba la herramienta de la filosofía para ampliar la forma de explicar y de entender, pero él no dejaba de ser lo que era. No se la pregunta, ¿qué es ser judío? Es moderna. O sea, Antes era un dado. antes sí, o sea, es justamente eso. Ok. Entonces, bueno, avancemos un poco. Después de Mendelssohn, Bueno, ¿qué sería otro de los nombres que deberíamos conocer? Hermann Cohen. Hermann Cohen. Tal vez de Mendelssohn a Hermann Cohen todavía seguimos dentro de la idea de la escala. Hermann Cohen ya es uno de los grandes filósofos también, como Mendelssohn, es el único filósofo dentro de la Universidad Alemana judío, ¿sí? Estamos hablando fines del siglo XIX. Ya, sí, final del siglo XIX, principio es el pasaje además entre siglo XIX y siglo XX, ¿sí? Hermann Cohen es el fundador de la escuela neocantiana, ¿sí? Tenemos un kantiano en Mendelssohn que dialoga con Kant y tenemos en Hermann Cohen el fundador de la escuela neocantiana. Tiene obras fundamentales sobre justamente el neocantismo y de repente empieza a escribir sobre judaísmo, ¿sí? Desde la filosofía, y ahí ya empieza a cambiar. Y aparte el nombre es fabuloso, Hermann Cohen, Sí. el alemán con apellido más judío del mundo. Ya en el nombre Totalmente. es bárbaro la atención que hay, y ¿no? su obra y su gran obra se llama La religión de la razón desde la fuente del judaísmo. ¿Sí? O sea que es un título que en realidad le saca a Kant, Claro. pero te da el sentido de todo. O sea, la religión La de la crítica a la razón. razón. Sí, la Claro. religión de la razón desde las fuentes del judaísmo. Porque yo quiero decirles a todos que aparte de yo haber estudiado en la yeshiva y todo, mi gran pasión es la filosofía política y demás. Y esto es lo que estudié por años en la U, así que es como mezclar los mundos que me encanta. Por Porque eso. vos tenés título de... Licenciatura en Ciencias Políticas, Ah, Sí. ok. pero con especialización en Filosofía Sí. Política. Sí. Y son cosas que me encantan porque aparte en el seminario rabínico veía a Hermann Cohen, por ejemplo, o a Walter Benjamin y demás desde la parte judía, Sí. y en la UBA lo veía desde la parte universal, desde el aporte universal de esos autores. Pero, y ahí está uno de los problemas que considero yo, que es dejar de verlos como parte de un canon y dentro de una ¿cómo se llama? De algo más amplio, ¿sí? De una cosmovisión, de una constelación que es la filosofía judía. Que creo que es el gran problema, o sea, sacarlos, porque si no entendés lo judío en estos autores o qué es la filosofía judía, empiezan a quedar gaps, o empiezan a quedar agujeros para... Si no para- sabes del mesianismo, no puedes entender la tesis sobre la filosofía de historia de Walter Benjamin. Por ejemplo,
por ejemplo, o determinados temas, o por ejemplo Levinas, o sea, cuánto de la ética judía, cuánto de Torá, cuánto de Talmud hay en la obra de Levinas, que es uno de los grandes filósofos del siglo XX. Y en Hermann Cohen pasa lo mismo, pero Hermann Cohen todavía los mundos están, digamos, separados. Se formó también, empezó a formarse como rabino, dejó eso y se fue a la filosofía. Y ahí también hay una tensión, ¿no? Porque no podía hacer las dos. Está bueno. El padre era Hassan, ¿sí? Se parece a Adrián Suárez. Sí. No, ¿y qué pasa? Empieza a escribir sobre judaísmo. ¿Por qué? Porque empieza a haber determinadas acciones antisemitas en Alemania a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y él empieza a dar respuesta desde el pensamiento judío, pero ya como el pensamiento judío es la forma de pensar, ¿sí?, estas cuestiones y de pensar la filosofía. Ahora, ¿cuál es el problema? No se parecía el antisemitismo en ese momento, siempre estuvo, ¿sí?, y era parte de los pogroms, etcétera, pero empieza a cambiar algo que eso lo lastima de alguna forma a Hermann Cohen, que se sentía muy alemán también, y es que el antisemitismo empieza a aparecer dentro de las cátedras, de los claustros universitarios. Claro. Que se creían los progresistas, los Claro. emancipados. Sí, entonces, ahí ya cambia la cosa. Una cosa es el antisemitismo normal digamos, del pueblo. Nunca, De la calle. nunca Claro. es normal el antisemitismo. Sí, pero de la pero, calle. digamos, el antisemitismo de la calle, y otra cosa es que uno de los pensadores más lúcidos y donde la filosofía era, digamos, la ciencia, empieza a ver que sus colegas empiezan a escribir textos antisemitas contra el judaísmo. Terrible, eso es terrible. Y pasa una cosa maravillosa, y es que Para él todo es maravilloso, ¿viste? sí, maravilloso es mi palabra. Que le hacen, no me acuerdo ahora si era en Marburgo o en Coswig, que era de donde era Hermann Cohen, creo que era en Marburgo, sí, en la comunidad de Marburgo, le inician un juicio al Talmud, ¿sí? No a la comunidad judía de Marburgo, Al libro. al Talmud. Parecen como las quemas medievales del Talmud de la iglesia de la Pero Inquisición. un juicio, sí. ¿Por qué le inician un juicio al Talmud? Porque decían que el Talmud le permitía a los judíos engañar a los no judíos. Entonces se le hace un juicio al Talmud. Esta historia es maravillosa. Bueno, hay 3 juicios al Talmud en Sí, la Edad Media. Exactamente. Entonces lo llaman a Hermann Cohen para que defienda el Talmud, ¿sí? Y Hermann Cohen defiende el Talmud y gana Hermann Cohen, gana el Talmud, ¿sí? Okay. Entonces donde empieza a explicar el tema de la universalidad, que lo judío no es, digamos, un Solo para un judíos. sectarismo, sino que el elemento de la tzedaká, digamos, de La justicia social. social, el tema de la viuda, el pobre, el extranjero, ¿sí?, el huérfano, también habla de simbología de la universalidad y el tema del mesianismo, ¿sí?, como un valor mesiánico. O sea que lo que hace es, desde lo judío, universalizar ciertos conceptos que durante mucho tiempo estuvieron en los judíos y decir, para, esto tiene una aplicación universal. La tzedaká es para el judío y para el no judío. Sí. El Mesías va a ser para el judío y para el no judío. Cuidar a los desafortunados de la sociedad es para todos. Sí, todo eso en juicio, ¿no? O sea, porque si no se armaba un flor de quilombo. No, pero empieza a escribir esos elementos. No, pero digo, por cuando ejemplo, los judíos tenían esos debates, ¿no? En la Edad Sí. Media, todo eso. Tenían que hacerse los buenitos. O sea, porque También. si no lo prendían fuego. No, bueno, acá ya no tenemos eso. Estamos casi entrando al siglo XX, después vamos a tener otras cosas, pero por ejemplo escribe un texto sobre el Shabbat y el Shabbat y el valor social, y lo que dice es que, por ejemplo, el Shabbat es la primera normativa sindical de la historia, Claro. ¿sí? Sí, Donde te obligan a descansar, pero además ya el Shabbat dice que... Y no solamente vos. Por eso, Todos. todos, o sea, tu familia, tus animales, tus esclavos, tu tierra, o sea, es para todos. Y que de ahí, a través de la Saturnina, aparece la idea del domingo de descanso, ¿sí? Entonces empieza a pensar, por ejemplo, en cuestiones judías y Platón y los profetas, y tiene un texto que se llama Deutschum und Judentum, Germanía y Judaísmo, que es muy problemático, el siglo de 1915 y una adenda en el 16, Primera Guerra Mundial, en donde le escribe a la comunidad judía de Estados Unidos diciendo que no se tiene que, o tiene que tratar de que Estados Unidos no entre en la Primera Guerra Mundial porque destruir Alemania era destruir el judaísmo. Y ahí ya tenemos otro problema, ¿sí? O sea, la filosofía, la historia de la filosofía la historia de la filosofía desde el mundo griego a Kant y la historia del judaísmo se encuentra en Alemania, ¿sí? Tiene un montón de explicaciones esto y los por qué, pero lo que sí muestra, y él sigue escribiendo, o sea, dice que entre Dios y el hombre hay una correlación, o sea, que está abierta y que esa correlación es de Dios al hombre y del hombre a Dios, y cómo me encuentro
con Dios, justamente en la salida a buscar al prójimo. ¿Sí? ¿Y cómo encuentro al prójimo? Porque el prójimo, yo me abro al prójimo en la figura del pobre. ¿Sí? El pobre es el peor mal de la humanidad, ¿sí? Y en mi salida a encontrar al prójimo, ¿sí? A este pobre, que se parece mucho a Levinas después, encuentro a Dios. Bueno, Y se parece mucho a lo que dicen muchos papas últimamente, donde ver a Dios en la cara del pobre. Sí. ¿No? Esto es una frase bastante... Un papa. Sí, Ok. porque no hay mucho. Eso salió esta semana. ¿Qué? Acá en Hace Argentina. poquito. Que Que la lo cara de los repiten pobres. ciertos obispados de Salta. O sea, pero Herman Cohen tiene esto, se empieza a escribir textos Ok, judíos entonces- y empieza a juntar los dos mundos. Y la conclusión de ese mundo es la religión No de la destruye. razón desde la fuente del judaísmo, donde mete filosofía y Alemania y judaísmo. Excelente. Después, entonces, ¿qué otros? Tenemos unos 15 minutitos más. Sí. Vamos a esto es lo que queremos dar y lo que estábamos hablando antes, que estos dos encuentros y cada uno de los podcasts que hacemos debería ser un incentivo para todos los que nos están escuchando, viendo a salir y saber más y Exacto. conocer más y decir, Sadia Gaon, vamos a leer un poquito. Maimónides, Yosef Albo, el Kusari, Spinoza. Ya dijimos un poquito, ok, otros nombres, Hermann Cohen, Mendelssohn, sí. Hermann Cohen. ¿Quiénes son los más que no puede haber nuestra biblioteca judía de filosofía judía del siglo XX? Ok, Hermann Cohen y Mendelssohn del siglo XVIII y XIX. ¿Quién serían del siglo XX? El fin de toda una época y es no discípulo directo, pero sí muy amigo de Hermann Cohen. Porque con Hermann Cohen se abre todos estos autores que los Claro. nombro rápidamente. Franz Rosenzweig. Rosenzweig, ¿sí? Buber. Walter Benjamin, Martin Buber, Gershom Scholem, Hannah Arendt, me voy a olvidar, Hans Jonas, ¿sí? Y alguno más que me olvide ahora. Pero ¿qué Toda la pasa? escuela de Frankfurt. Vamos. Como parte de la Como escuela parte. de Frankfurt y después lo que quedó afuera lo otro, digamos, ¿sí? Ahora, Rosenzweig es el corte de una época. ¿Por qué digo que es el corte de una época? Puede ser el fin de la escala. Para mí, personalmente, el filósofo judío más importante del siglo XX, ¿sí? Después está Levinas, justo no había nombrado a Levinas, pero digo, ¿por qué esto? Porque Rosenzweig... Porque Levinas escribe también sobre Hermann Cohen, ¿no? La tesis doctoral no es... No, es sobre... La tesis doctoral es sobre Husserl. Ah, ok. Sobre Husserl y escribe sobre... él dice que Rosenzweig es tan importante su obra en Totalidad Infinito, digamos en el prólogo, dice que la obra de Rosenzweig y el pensamiento de Rosenzweig es tan importante su obra que no pueden ni siquiera citarlo porque estaría todo el tiempo. O sea, el espíritu de Rosenzweig... El espíritu de Rosenzweig, en verdad, está por sobre todos los pensadores... ¿Y por qué es tan importante Rosenzweig? ¿Cuál fue su gran aporte? Su gran aporte, en primer lugar, es romper con la escala. O sea, y romper con la idea de ser judío hacia adentro y ser alemán hacia afuera, y también con la idea de la filosofía judía, como en dos acciones principalmente. Primero, en un texto sobre educación, dice que hay que dejar de ser judío hacia adentro y judío hacia afuera, y hay que ser judío todo el tiempo, porque no se puede dejar de ser judío todo el tiempo. Es más, pide que en todas las universidades alemanas haya una facultad de teología judía, y él pelea como judío alemán en la Primera Guerra Mundial, en donde se calcula más o menos 70.000 judíos pelearon así. Pero por lo cual ahí ya corta justamente esta idea de ser de una forma. No y ser hay de otra. dualidad, no hay que dejar la dualidad. Porque hay no que ir- somos duales, o sea, somos todo y no somos nada. Pero y al mismo tiempo, lo que dice es: el judaísmo es mi método, no mi objeto. El judaísmo A es ver. mi método y no mi objeto. A ver. Explíquelo, profesor. Que es todo lo que se diferencia. Creo que lo entendí. Todo lo que Ok. se diferencia de lo A anterior. ver, Yo yo no. antes agarraba la filosofía para explicar mi objeto, que era el judaísmo. ¿sí? Y él utilizó el judaísmo para explicar el mundo. Y ahora yo pienso desde el judaísmo. O sea, mi forma de ser en el mundo, por eso es fundamental para Levinas, que plantea lo mismo. O sea, mi forma de entender el mundo, mi forma de mirar el mundo, es desde lo que soy. Y lo que soy son esa tradición, que son tradición, fuente, literatura, siglos de exégesis, porque justamente el saber judío es el comentario sobre el comentario sobre el comentario, la Torá, ¿sí? Todos los pensadores que están atrás mío. Me Desde- ayudan a ver el mundo y yo a desde ahí interpelar el mundo. Pero desde ahí me pregunto todo. O sea, me pregunto sobre, como dijimos al principio del primer programa, o sea, Sí. como dijiste, Elo, o sea, sobre por qué nací, por qué viví y por qué morí. Sí. ¿Sí? O sea, pero no me pregunto solamente, no estoy leyendo la Torá. ¿Sí? O sea, la Torá la utilizo para leer todo. Si se quiere. Entonces, esa frase que es de él en una carta que dice: el judaísmo es mi método, no mi objeto, ¿sí? Transforma también la filosofía
judía y por qué. Y también le permite al no judío, Sí. por primera vez, me parece, al no judío, hacer filosofía judía desde el judaísmo sin ser el judío. Entendiendo- Y sin ser el parte del canon, ¿se entiende? Que es la característica o sea, de los pensadores que hacen filosofía judía en España, Sí, actuales, o sea, sí, en el siglo son XX. todos cristianos. Son todos cristianos. Sí. Ahora, ¿qué otra cosa propone que justamente es importante? Su gran obra, no lo dije, es La Estrella de la Redención. ¿Sí? Es una obra difícil, pero es una obra que está tratando de romper con el sistema hegeliano, o sea, y proponer otra filosofía, tomando el judaísmo como la fuente desde donde Con la pensarla. fuente, con la estrella de David, digamos, Sí, como paradigma. Pero además, o sea, donde él empieza a hablar sobre determinadas cuestiones y de repente cita a un profeta, ¿sí? Un texto profético o un salmo como si estuviese citando a Platón. ¿Entendés? Que eso para la escuela racionalista, filosófica. Era impensado. Sí, sí, o sí. toma a Yehuda Levi para pensar determinadas cuestiones literarias. Digamos que no es que lo tenés que tener al margen porque no era el canon objetivo de No. Occidente. Lo traemos adentro. Y tampoco estás usando la filosofía para pensar la Torá, que era lo que Muy hacían bueno. antes. Y, por otro lado, él, además, no es que viene de la nada. O sea, Rosenzweig es un tremendo hegeliano, ¿sí? Que hace una tesis también clave sobre Hegel, que encuentra un manuscrito sobre Hegel que estaba desconocido, y le ofrecen ser profesor Privatdozent, o sea, profesor en la universidad, ¿sí? Su director, que era Meinecke, que era otro hegeliano, y él la rechaza. ¿Por qué la rechaza? Porque dice, hay un ímpetu oscuro en mí que no me permite seguir en la universidad, y ese ímpetu oscuro lo llamo mi judaísmo, y yo ya no puedo responder a la pregunta de los eruditos, porque a mí me interesa la pregunta de todos, de la persona común. Eso es el origen del pensamiento judío que está más allá de la filosofía judía. O sea, si la filosofía judía, como venimos hace 2 programas, o sea, hace un programa y explicando que tiene toda una tradición donde busca lo filosófico para explicar lo judío, donde después se va a transformar con Spinoza, donde va a llegar a la Escalá, donde empiezan a vincularse, a leer el judaísmo como religión y transformarlo justamente en una filosofía. Ahora lo que va a decir Rosenzweig es, en realidad el pensamiento judío es esto, es mirar el mundo y hacernos las preguntas desde donde vengo, desde lo que soy y de lo que Desde me mi forma. particularidad Desde y mi no subjetividad. perder eso. Exactamente. Buenísimo. Entonces tenemos unos minutitos más, nada más. Buber. Buber. Vamos. Bueno, Martin Buber. Martin Buber está muy bien que vayamos a Buber y un poquito de Levinas para transformar 2 últimas cosas. Buber es uno de los grandes pensadores del judaísmo, o sea, ya dentro de las disciplinas modernas, sociólogo, filósofo, o sea, de todo. Historiador del hasidismo. Traductor justamente del Tanaj al alemán, con Rosenzweig. Una segunda traducción. La primera Sí, había sido con Rosenzweig, Mendelssohn. además. Sí, Con sí, sí. Rosenzweig se enferma y la termina Buber de hacer. Y una de sus obras más importantes es el principio dialógico, el yo y tú, ¿sí? En donde justamente vincula la relación entre el uno y el otro, pero otra vez, desde la ética judía, ¿sí? Desde la tradición judía. Pero a diferencia de Levinas y a diferencia de un canon más conservador dentro de la escuela filosófica, Buber va a la mística, no se le caen los anillos para ir a la mística, para ir a la literatura, para ir a la Gadá, ¿sí? También me parece es uno de los resurgimientos del romanticismo, que Total. rompe con ese racionalismo duro, que hay que Totalmente. citar la fuente perfecta y demás. Y dice, vayamos a Sí. lo más del pueblo, vayamos a lo más popular. Muy amigo de Rosenzweig. Muy amigo de Rosenzweig. Por eso digo, es tan Y importante. forman el Lehrerhaus Sí. juntos. No, las obras, la Lehrenhaus, o sea, la escuela de estudios abierto justamente Para no los judaico, eruditos, sino para el pueblo para y demás. todos, para el que quiera formarse, Rosenzweig. la hace Rosenzweig y ahí dan clase Buber, Scholem llega creo que a dar clase, Erich Fromm, Hermann Cohen. Imagínate ¿sí? lo que eres el lugar para estudiar, ¿no? Era lindo. Y te tomabas una clase con Rosenzweig, te tomabas un curso de 4 meses con Rosenzweig. Y eso es lo que caracteriza el pensamiento judío y todos los otros están formados con eso. Y Buber además le mete lo místico hasídico. Porque pues durante 5 años se dedica a traducir los cuentos hasídicos y se retira del mundo también Académico. académico. Y porque después entra eso, si vos te dedicaste tantos años a traducir y Ya quedó y en vos. entenderlo, esa huella está en vos y desde ahí también. Entonces, cuando habla del yo y tú, te puede hablar de los ángeles, ¿sí? Te puede hablar de un árbol, justamente. De vuelta, y que rompe todos esos siglos de tratar de racionalizar Pensar lo todo. judío y ahora de romantizarlo. Digo, bueno, vamos al otro extremo, hablemos de... Exactamente. Ok. Y después, y además ya
termina en Palestina antes de que sea el Estado de Jerusalén. Ok. ¿Sí? Porque termina de morir en el 65. El Estado de Israel. El Estado de Israel. Por Dijiste eso- el Estado de Jerusalén. Uy, bueno. Bueno, no sé cuánto la pifiaste, cuánto es un deseo, pero está bien, vamos. Bueno, justo ahora, además, Sí. después, el Estado de Israel, ¿sí? Porque además empieza también... También es sionista, ¿no? Es que empieza también algo que ya no había antes con todo lo que trabajamos, que es Claro. se mete el elemento sionista dentro de los pensadores judíos, porque todos estos algo van a tener que decir del sionismo, Claro. Muchos rechazan y muchos, como Rosenzweig, y otros Buber o Scholem que van a Israel. pero porque Rosenzweig lo ve lejos, o Buber y Scholem que se van Sí. y terminan estando en la fundación del Estado de Israel. De la Cuando- Universidad de la- Hebrea de y la de Universidad todo. Hebrea, cuando Yo lo llega... corrijo. Qué porque sé. bárbaro. No, qué cuando bárbaro. llega Scholem, que ya era parte de la fundación de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Qué bárbaro. y después llega Buber, no sabían qué darle a Buber. Porque viene Buber, ¿qué le das? ¿No? Y ¿Y? yo me imagino ahí discutiendo con nosotros, Claro. ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué le da? Sociología general. Se quería morir. No, le dan, pero Claro. es genial. O sea, ¿qué le das a Buber? Bueno, Scholem va y se inventa no se La inventa solo cátedra del una cátedra, miticismo. se inventa algo, toda una disciplina. Pero viene Buber, bueno, ¿qué hacemos con Buber? Y le dan sociología general. Qué bárbaro. Quisiera terminar también, bueno, está Levinas y la Sí. autoridad y todo eso, pero a mí me gustaría terminar Soloveitchik. esto con un... ¿Qué? Soloveitchik. No, está Soloveitchik, Abraham Yoshua Heschel, que también Sí. eran rabinos, y después hay que ver, no sé, cuánto de judío hay en Derrida o cuánto Sí. no. No sé, acá en la Argentina en Stan Schreiber, Sí. digamos, cuánto hay de judío en lo que hace él, que Sí. él comenzó hablando de filosofía judía, Sí. después se fue a la filosofía general. Pero me parece que hay bastante interesante de un montón de pensadores, primero en Alemania, después en Francia, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Israel, que lo judío pelee más. En Argentina. En Argentina, Somos varios. Emma Taub. Y después me vas a decir quién más, así lo invitamos. Pero quisiera terminar con una idea que me parece bastante interesante de la filosofía judía en unas cartas que compartí. Ese intercambio epistolar que hoy ya no lo tenemos, hoy es WhatsApp, hoy te puteo por WhatsApp, o te escribo por mail y demás. Sí, Antes pero- las cartas. Sí, pero no eran cartas de 2 renglones. No, eran cartas maravillosas. Pero además de esa carta son obras. O sea, Claro, hoy hay libros de esas cartas. Hablamos de la epístola a los judíos del Yemen de Claro, Maimónides. Claro. pero hay un intercambio que me parece fascinante para tratar de cerrar esto que es la filosofía judía en el siglo XIX, siglo XX, y la emancipación y la asimilación y el seguir siendo judío y demás, es las cartas entre Scholem y Hannah Arendt. Sí. ¿Ok? Que se mataban entre Sí. sí, eran como amor y odio. Sí. Amor y odio, creo que más odio que amor al final. Y Scholem era muy particular, además. pero Soy pero arendtista. simplemente, digamos, cuando lo leo era maravilloso porque Scholem le criticaba a Hannah Arendt, decía, vos no tenés ningún amor Es por los judíos, sí. no tenés ningún amor por Israel. ¿Y qué le contestaba a Hannah Arendt, también filósofa judía, digamos que... Con otras particularidades. Pero ¿qué es lo que le la contestaba puedo, a Hannah Arendt? la puedo citar de memoria. Dale, esa ¿qué le- carta. qué le contestó a dice, Hannah Arendt? Le dice, lo que, Yo no tengo amor. lo que no entendés es que yo no puedo amar a ningún pueblo. Le dice, no amo ni al pueblo alemán, ni al pueblo francés, ni al pueblo norteamericano, ni al pueblo judío. Yo solamente puedo amar a mis amigos. Ok, entonces esa complejidad, esas Es- cartas son leerlas son apasionantes y me parece que genera esa tensión entre la filosofía judía que tiende hacia el mundo, hacia lo abierto, hacia lo plural, o la filosofía judía que trata de Sí. interpelar al mundo desde lo judío sin nunca perder lo particular. Así que bueno, querido Emma, ¿alguna Muchísimas palabra, gracias. algo para cerrar, alguna idea? No, qué genial haber terminado con Arendt porque también volvemos al inicio del programa anterior, o sea, a veces se la piensa como una pensadora no judía y se desconoce, tiene un libro sobre sus textos judíos que Sí. es gigantesco, o sea, pero que lo piensa desde esto que acabamos de citar, lo piensa... Sin amor, desapegado. No, o entendiendo que ella no puede negar lo que es, o sea, y parte desde ahí, o sea, y desde ahí piensa el mundo, pero eso no quiere decir que amás ese mundo, porque además dice, y mete este último problema, es, yo no puedo amar algo que se llama pueblo. O sea, cuando dice yo amo a mis amigos, o sea... Al que te conozco. Al que te conozco, pero... palpo. Sí, y subjetivamente, ideología pueblo es algo que está por sobre mí mismo. Bueno, Emma, muchas gracias por Muchísimas haber venido. Elo, nos vemos la próxima. Dale, chao. Hasta la próxima.